Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. ¿Conocen estos rostros que están hoy aquí en Frente a Frente? La abogada Karen Guandique, ex magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, el diputado de Libertad y Refundación Ramón Barrios y don Leonel Núñez, profesional del derecho y actualmente con una responsabilidad departamental en Francisco Morazán. En el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es correcto. En el Consejo Nacional Electoral. Ya lo voy a presentar a ellos para que los tres saluden. En las últimas semanas, el Tribunal de Justicia Electoral ha sido sacudido por una controversia interna que ya escaló al Ministerio Público. Dos de los magistrados, Miriam Suyapa Barahona y Mario Flores Urrutia, están siendo investigados por supuestas irregularidades en la convocatoria y desarrollo de una sesión del Pleno. La denuncia partió del tercer magistrado, Mario Morazán, quien asegura que se tomaron decisiones sin el quórum legal requerido. El Ministerio Público ha solicitado oficialmente al Tribunal de Justicia Electoral entregar actas, grabaciones y documentos de respaldo. Mientras tanto, distintos sectores políticos se acusan mutuamente de intentar capturar o debilitar el órgano electoral. Y es que el 9 de octubre el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales, formalizó una petición al Tribunal de Justicia Electoral para que entregue documentos, audios, videos, actas y otros respaldos de sesiones del Pleno en el marco de una investigación por presuntas irregularidades. Se los repito para que ustedes entiendan el alcance de este programa. El magistrado Mario Morazán Aguilera presentó una denuncia ante el Ministerio Público señalando que sus colegas magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Alberto Flores Urrutia habrían realizado una sesión sin el quórum requerido para decidir sobre la suspensión de actos reclamados relacionados con los diputados Jorge Cálix y Cristian Villalobos. En esa misma sesión, el Tribunal de Justicia Electoral ordenó al Consejo Nacional Electoral parar la impresión de papeletas en los departamentos, en el departamento de Olancho. No, y también en Choluteca, ¿verdad? ¿En dos, solo en uno? No, solo en Valle y Olancho. Ah, bueno, no, sí, es en Valle y Olancho, correcto. Así es, ¿verdad? Valle y Olancho. Rectifico aquí, Valle y Olancho. En esa misma sesión, el Tribunal de Justicia Electoral ordenó al Consejo Electoral parar la impresión de las papeletas en Olancho y Valle mientras se resolvían recursos impugnatorios. ¿Cuántas semanas faltan para el proceso electoral? Hoy es 15. Sí. 15 de noviembre, un mes. 6 semanas. Las elecciones son el 30 de noviembre, mes y medio. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Y a 6 semanas nos encontramos con la institucionalidad debatiendo esto. Qué pena, qué pesar, qué pena por la inmadura democracia hondureña. Qué pena. A mí me sale una palabra ahora muy, pero muy recurrente tanto en el noticiero de la noche como en Frente a Frente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pido aquí a mi producción, a mis asistentes que me traigan la Constitución, que me traigan la ley electoral, con todo y las últimas reformas que se han producido. A 6 semanas estamos debatiendo esto. Cada 4 años repitiendo los mismos problemas, reflejando la misma inmadurez. Nos da vergüenza. Sentimos pena por nuestra élite política. La pregunta que hoy tenemos, María Corea, para que usted luego participe, enriquezca el debate,
Adelante María, buenos días, bienvenida. Buenos días Renato, invitados. El tema del día, ¿qué siente usted como potencial votante el próximo 30 de noviembre al ver enfrentados a sus árbitros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? Puede participar vía WhatsApp al 9773-6065 y en nuestras redes sociales en X como Frente a Frente HN. La pregunta, ¿qué siente usted como potencial votante el próximo 30 de noviembre al ver enfrentados a sus árbitros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? Participe. Frente a Frente presentó el tema del día. El periodista de TN5 Estelar, José Andino, nos aporta algunos insumos adicionales para comenzar el debate aquí en Frente a Frente con la exmagistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, Karen Guandique, el diputado Ramón Barrios y el abogado Leonel Núñez. Hace unos días la polémica inscripción de Jorge Calix como candidato a diputado por Olancho se debatía en el Consejo Nacional Electoral y ahora el telón se abrió en el Tribunal de Justicia Electoral luego que se dictaran medidas cautelares con suspensión del acto reclamado a favor de Calix, ordenando al CNE abstenerse de imprimir la papeleta en el nivel de diputados por Olancho. El primero en cuestionar la decisión fue el magistrado Mario Morazán, quien no quiso votar en el pleno porque aseguró que la decisión es ilegal. Es un absurdo, digamos, que se pueda emitir una medida cautelar en relación de algo que no estamos conociendo. O sea, pueden preguntar en la sala de lo constitucional. Ellos, digamos, con más frecuencia emiten este tipo de resoluciones, suspendiendo el acto, pero lo hacen en el auto de admisibilidad. En este caso, no hay auto de admisibilidad. No hemos empezado a conocer el expediente relacionado con estos dos ciudadanos. Morazán indicó que el Ministerio Público debe de actuar de oficio contra los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona. Sin embargo, ambos funcionarios salieron y desmienten a Mario Morazán. Explicaron que la decisión fue tomada por mayoría de votos y que Morazán se ausentó de manera injustificada de la sesión durante la discusión. Y aquí están las pruebas mediante la certificación del acta que está debidamente certificado por el secretario general de la presencia del señor magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera, donde se estableció el quórum, se aperturó la sesión, se instaló en legal y debida forma y él, sin ninguna causa justificada, él se levantó violentando lo que establece, y vuelvo a repetir, el artículo 29 de la Ley Orgánica Electoral Procesal, donde a nosotros, los magistrados, se nos prohíbe, una vez instalada y una vez iniciada la sesión, levantar y abandonar la misma. La magistrada Miriam Barahona aseguró que la actuación de Morazán debe ser investigada por el Ministerio Público. Es poco profesional e irresponsable. Jamás se había visto en un órgano jurisdiccional, por lo menos en mi trayectoria de la judicatura ordinaria, de que un magistrado de manera abrupta se levante y abandone la sesión de pleno solo porque no está de acuerdo con que se lleve a cabo el criterio de la mayoría. De esta manera se abre una nueva polémica sobre este caso de Calix y en tanto Mario Morazán sostiene que se debe esperar que el CNE remite el expediente para luego emitir el auto de admisibilidad si corresponde o no la suspensión del acto reclamado. Tráfico vehicular cuando son las 7:13 se lo presentamos en la calle principal de la colonia Miraflores. Si usted viene del Boulevard Kuwait y se quiere intersectar hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, este es el tráfico que se va a encontrar a esta hora del día, una opción que tiene usted mientras pasa este semáforo. Este es el tráfico vehicular, repetimos, a la altura de la colonia Miraflores en la calle principal, si también usted se conduce hacia la colonia Kennedy de la capital de Honduras. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha resumido en Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
El tema del día, ¿qué siente usted como potencial votante el próximo 30 de noviembre al ver enfrentados a sus árbitros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? Participe vía WhatsApp 9773-6065 y en nuestras redes sociales aparecemos como Frente a Frente HN. Mis panelistas tienen todos los insumos ya. Y voy a comenzar con la abogada Karen Guandique, ex magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Ella conoce bien ese organismo. A 6 semanas, mire usted la problemática que hay. Ya mandaba a traer audios y todo el expediente y toda la información el Ministerio Público por una denuncia que un magistrado fue a presentar contra sus 2 compañeros. Abogada. Buenos días, Renato. Un saludo cordial al resto de panelistas, así como a todo el público que día a día se despierta con Frente a Frente. Fíjese que la pregunta, incluso le agregaría algo más, dice, ¿qué siente como votante? La pregunta también es, ¿qué sentimos como candidatos? Porque los que somos candidatos y que nos podemos someter de alguna manera a la justicia electoral para la resolución de un conflicto electoral, también nos preocupa lo que está pasando en el Tribunal de Justicia Electoral. Fíjese que voy a comenzar haciéndole un par de precisiones para poner en contexto cómo es el proceso de una sustitución, cómo es el proceso cuando alguien renuncia, cuando existe una vacante y el por qué hemos llegado hasta aquí. Existe una vacante porque un candidato renunció. Samuel García. Por ejemplo, el partido político lo que hace es, a través de su representante legal, de su apoderado legal, va al Consejo Nacional Electoral, presenta el escrito en recepción sobre la sustitución, dice sustituyo a tal candidato que renunció y se sustituye por esta persona. Ese documento sube a Secretaría General y Secretaría General lo envía al proyecto de inscripción de partidos políticos que está en el INFOP. Acuérdese que el Consejo ahora está por el San Felipe y lo envía al proyecto de inscripción. Cuando va al proyecto de inscripción, no va una resolución, simplemente va una autorización implícita porque lo envía a Secretaría General de que se haga esa inscripción. El proyecto de inscripción recibe el documento donde va la sustitución y procede a realizar la sustitución. Pero ¿qué pasa? Realiza la sustitución y puede inscribir a una persona que participó en primarias, queda en el sistema, pero queda como inconsistente. Es decir, inscribo a Renato Álvarez, sí, pero Renato participó en primaria y el sistema le deja a usted inscrito, pero dice inconsistente. Para que posteriormente el proyecto de inscripción remita a Secretaría General las inconsistencias y Secretaría pueda pedirle al partido político que haga las sustituciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay otro proyecto que se denomina documentos electorales. Y cuando usted va al proyecto de documentos electorales, Renato Álvarez aparece inscrito, pero el sistema no está entrelazado. Entonces a documentos electorales, Renato no le aparece inconsistente. Aparece inconsistente en el proyecto de inscripción, pero no en el proyecto de documentos electorales. Entonces, podría darse que llega el apoderado legal del partido y dice, vengo a acreditar la fotografía de Renato Álvarez. A usted le toman la fotografía, el proyecto de documentos electorales puede ingresar la fotografía, aparece su nombre, pero no sabe que está inconsistente porque no están interrelacionados. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado en este caso? Que al haber una desconexión entre estos 2 proyectos y el que aparezca su nombre, Renato Álvarez, en la papeleta, no significa que estaba inscrito, porque estaba inconsistente en el proyecto de inscripción. Pero sí se comete un error y esta desconexión entre estos 2 proyectos creo que es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que una vez que se manda el informe, el proyecto de inscripción a Secretaría General manda el informe y le dice, estas inscripciones no proceden por inconsistente. Y es hasta entonces que Secretaría General le informa al partido político que debe realizar las sustituciones. Pero en este caso, ¿qué pasó? En este caso, existe un comunicado del Consejo Nacional Electoral, que es el comunicado 033-2020-25, en el que le informa al pueblo hondureño que esta noche fue cargado en el sistema de divulgación preliminar de papeleta un diseño en el que el exprecandidato presidencial Jorge Cálix aparecía como candidato. Dice que fue cargado y que aparecía como candidato a diputado por Rancho, pese a no haber superado el proceso de validación. ¿Por qué fue cargado y aparecía?
porque están desconectados los sistemas. No pasó el proceso de validación y inscripción, pero estos documentos electorales no lo sabían. Se ha ordenado retirar la papeleta de divulgación, así como la investigación sobre el incidente. En cuanto se esclarezcan los hechos, se tomarán las medidas que correspondan. Correcto. ¿Qué pasa con este comunicado? Aquí hay un prejuzgamiento. A pesar de que Jorge Calix ha solicitado su inscripción y el Consejo no le ha dado respuesta vía resolución, este comunicado es un prejuzgamiento. Con este comunicado se le está diciendo a Jorge Calix que él no va a ser inscrito. ¿Qué hace Jorge Calix? Entabla un recurso de apelación. ¿Y eso es legal? Claro, es legal porque este comunicado tiene efecto jurídico. Con este comunicado se le está diciendo a Jorge Calix, no te voy a inscribir. Aunque no tengas una resolución formal, aquí hay un prejuzgamiento. Jorge entabla un recurso de apelación haciendo uso de un sinnúmero de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los mismos estamentos jurídicos nacionales, así como de la Constitución de la República. Y esta nueva ley orgánica y procesal electoral que fue aprobada el año pasado establece que se pueden dictar medidas cautelares de suspensión del acto reclamado. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda cuando resolvía el antiguo Tribunal Supremo Electoral, una vez que el antiguo Tribunal Supremo Electoral emitía una resolución, solo quedaba abierta la vía a través del recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuánto se trataban en resolver? Sí. 1 año, 2 años, 3 años. De manera tal que cuando la Corte resolvía, el acto estaba consumado de modo irreparable. Si aquí hay casos famosos de candidatos a alcaldes que 3 años y medio después les dijeron, fíjese que siempre sí usted ganó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley orgánica y procesal electoral determina en el artículo 61 que se pueden solicitar medidas cautelares de suspensión del acto reclamado precisamente para que la tutela del derecho sea efectiva. Porque imagínese usted, el tribunal no ha conocido el fondo. Es más, ni siquiera creo que a este momento, no sé si ya admitió el escrito, ya admitió la apelación, no ha conocido el fondo. Pero al día siguiente, después de este comunicado, se le manda un requerimiento al Partido Liberal y en ese requerimiento se le comunica al Partido Liberal, dice que tiene como fecha máxima el 9 de octubre del presente año para que proceda a sustituir las vacantes. ¿Se lo envió el Consejo Electoral? Al Partido Liberal. Al Partido Liberal. Y le dice que proceda a sustituir las vacantes. ¿Qué pasa, Renato, si el tribunal no decreta la medida cautelar? Si el tribunal no decreta que se paralice la inscripción de papeletas por el departamento de Olancho y que además no se realicen las sustituciones. Si el Partido Liberal sustituye esa vacante y si además se imprimen las papeletas, ¿de qué tutela efectiva del derecho estaríamos hablando? Jorge Calix, si posteriormente el tribunal declara lugar su apelación y determina que el derecho le asiste, no participaría en igualdad de condiciones, puesto que ni aparecería su nombre en la papeleta, ni aparecería su fotografía en la papeleta. Incluso el Tribunal de Justicia Electoral, el marco que lo rige, que es la Ley Orgánica y Procesal Electoral, establece que la norma supletoria de esta ley es el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil, en el artículo 350 al 354, que habla de las medidas cautelares, establece que éstas pueden tomarse aún antes de haber iniciado el proceso. Porque ¿cuál es el fin de la medida cautelar? Salvaguardar el derecho. ¿Para qué? Para que no se consume de un modo irreparable de manera tal que la sentencia sea ineficaz. ¿De qué serviría entonces una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral si yo no voy a participar en igualdad de condiciones? Eso es lo que ha realizado el Tribunal de Justicia Electoral. Más adelante vamos a ver el cómo, el tema del quórum y el tema de cómo se realizó la sesión. Pero lo que ha hecho el tribunal hasta el momento en el tema de la medida cautelar me parece pertinente. Yo que suelo ser algunas veces, no todo el tiempo, tan perspicaz, estoy entendiendo que ya me está diciendo que Mario Morazán no tiene la razón, que los otros 2 magistrados del TJE la tienen. Me disculpa si estoy anticipándome o interpretando muy ligera y rápidamente o de manera antojadiza, pero esa es la impresión que me queda. O dejo que venga usted con la otra parte mejor para que sustente realmente lo que quiere decir. Continuemos con la otra parte, Renato. Pero debo admitir que tenga ella o no la razón, esta profesional del derecho,
nos ha dejado a todos con una gran expectativa por su exposición esta mañana. Y yo que conozco a Ramón Barrios porque ha venido muchas veces, he visto a Ramón no inquieto al escucharla hablar, pero seguramente preparándose para su argumentación. Y no digamos aquella persona que está en la extrema derecha ideológica, no, geográfica. Perdón, me he confundido. En ambos. Para no molestar, en ambos. Después de la pausa, y con la expectativa que esta dama profesional del derecho, ex magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral y candidata, ¿a qué aspira? Soy candidata a diputada en la casilla de los mejores. ¿Cuál es la casilla de los mejores? Pelé, Maradona, Messi, Zidane, Platini, Luka Modric, Mbappé, Lamine Yamal y el gran Rambo de León. Si ya con eso usted no entiende en qué casilla voy, Renato, no sabría qué decirle. Excelente, ¿verdad? ¿Usted va por el pino usted? Democracia Cristiana. Y voy en la casilla 10, la de los mejores. Que conste, cuando dije pino, lo hacía consciente, lo hacía bromeando. Yo sabía que no iba por el pino. Bajen la DC. Pero miren, tenga o no la razón, en la argumentación expuesta, en la exposición hecha en frente a frente, ha levantado las expectativas María Corea aún más con el tema que tenemos hoy ahí en frente a frente. De nuevo, lo repite e iríamos a la pausa comercial. Adelante, María. El tema del día, ¿qué siente usted como potencial votante el próximo 30 de noviembre? Al ver enfrentados a sus árbitros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, participe por nuestras plataformas digitales. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya nuestra audiencia está participando activamente diciéndonos cómo se sienten. Fidel nos dice en X, sentimos pena ajena, profesionales irresponsables y especuladores que crean incertidumbre entre el pueblo y ahuyentan la inversión. En realidad, ese es el propósito del responsable del entrenamiento, hacer pobreza por orden superior. Otro usuario, Osorio, qué gusto da escuchar a una profesional del derecho dominar el tema para el cual fue invitada. Edgardo Mejía, siento que los de Libre quieren dejar el poder. Han robado tanto y traficado tanto que saben que tienen cuentas que pagar. Siento que los narcocorruptos de todos los partidos tienen miedo que alguien honesto llegue al poder a contarle las costillas. Otro usuario, Oscar, me preocupa más que el Tribunal de Justicia Electoral no tenga el presupuesto necesario para funcionar ni para socializar y capacitar oportunamente y con suficiente cobertura sobre la nueva ley procesal electoral. Eso contribuye a la indefensión de los derechos políticos y electorales en este proceso. Otro usuario, Manuel, buen día. Simplemente instrumentos de los partidos políticos desde su nombramiento tienen conflicto de intereses y van a defender los cálculos políticos de los partidos. Lo está diciendo la panelista. Existió un perjuicio para la no inscripción de Calix. Aníbal Montoya, siento que a pesar de los eventos que atenten en contra de la institucionalidad y el ejercicio constitucional individual de votar, la voluntad del pueblo se manifestará como nunca antes. De esa manera expreso mi fe y esperanza en Dios, que primarán los intereses de la sociedad. Ismael Ochoa nos comenta, siento que tengo que regresar de Estados Unidos para votar por una mujer. A los hombres nos gusta que nos gobiernen las mujeres, son más ordenadas. Otro usuario, Olvan Irías. Si existe quórum en el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y la ley debe prevalecer sobre caprichos o presiones políticas. Ningún poder, ni persona, ni siquiera Mel, puede interferir en el ejercicio independiente de la justicia electoral. La legalidad no tiene precio. Vamos a leer mensajes que nos envían a través de WhatsApp. Buen día, pienso que como siempre los mismos pícaros del Partido Liberal y Nacional se adelantan a los hechos.
Otro mensaje. Estamos listos, mi familia y yo, para votar por Rixi Ramona Moncada. Buenos días, se debe de respetar la independencia del Tribunal de Justicia Electoral y así no dejar que el cáncer de cierta ideología se acomode a su ignorancia. Otro mensaje, este programa debe ser visto por los activistas políticos que solo repiten como bocina. Así entienden un poco lo que pasa en el Tribunal de Justicia Electoral y en el CNE. No se debe coartar el derecho a ser electo en cargos de elección popular siempre y cuando no violenten los procedimientos jurídicos. Otro mensaje que nos envían a través de WhatsApp. La verdad me da vergüenza, pero sobre todo la Fiscalía, porque solo actúa para un lado y no es que aquí hayamos tenido un gran ministerio público, pero el fiscal actual actúa de una manera tan descarada y servil que es una gran y verdadera vergüenza. Estos y más mensajes a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Yo estoy obligado a ser riguroso después de escuchar a Karen Guandique para hacerle más preguntas al público. No hay confirmación pública de una acusación formal contra los magistrados. Lo repito, en este momento no hay confirmación pública de una acusación formal contra los magistrados, más allá de la fase de solicitud de información que ya hizo el Ministerio Público. Pero claro, eso da a pensar mucho, ¿verdad? Uno dice, después de la solicitud de información, y así como la gente afirma, la gente cree que tenemos una fiscalía aliada del partido en el gobierno. Entonces la gente comienza a interpretar, pero en este momento no hay acusación formal contra los magistrados, contra 2 de los 3 magistrados. No está claro si la investigación tiene sustento jurídico o si fue impulsada de forma política. Y eso es lo que tratamos de desentrañar hoy en Frente a Frente. Y aquí lo dejo. Y aquí lo dejo porque ahora está listo el diputado Ramón Barrios. Muchas gracias, Renato. Buen día. Primero, agradecer la invitación y estar en este conversatorio jurídico electoral con 2 dilectos abogados, la abogada Karen Guandique y el abogado Núñez. Mis respetos para ellos. Renato, la ciudadanía tiene que saber primero que el sistema electoral del país está regido desde el punto de vista constitucional por 2 órganos. Número 1, el Consejo Nacional Electoral, que tiene una función administrativa. Y número 2, el Tribunal de Justicia Electoral, que es el máximo órgano de aplicación de la ley de justicia electoral en el país. Consejo Nacional, la parte administrativa, y el Tribunal de Justicia Electoral, la aplicación de la ley general electoral al caso concreto. Número 2, antes de entrar en la pregunta y en la magnífica argumentación que ha hecho la abogada Guandique, tengo que decir 2 cosas, porque tiene que ver con la apelación que ha presentado el abogado Jorge Calix. Tanto él como yo, cuando fuimos a las elecciones primarias, aprobamos un presupuesto para esas elecciones primarias, ¿se acuerda usted? 1.200 millones de lempiras. 1.200 millones de lempiras. Y tanto él como yo sabíamos cuáles eran las reglas del juego de la elección primaria. Él no puede desconocer hoy cuáles eran las reglas del juego. Abogado, congresista, candidato. Y una de las reglas del juego, Renato y televidentes, es que si nosotros no lográbamos superar esa fase, la ley electoral y la Constitución de la República nos prohíbe participar en las elecciones generales. Porque si no, habremos echado al traste de la basura 1.200 millones de lempiras, Renato. Y este pueblo no lo merece. Esto es lo primero que tengo que decir. Él conocía las reglas del juego. Bueno, con respecto a la argumentación que ha hecho la abogada Guandique, que me parece que me encantan las mujeres hondureñas son inteligentes y este es un ejemplo. Ha hecho una magnífica argumentación.
Solo que esa argumentación, desde mi punto de vista, tiene un defecto. Y es que ya la ley de la administración pública define cuando nosotros, a partir de un acto administrativo, nos vamos en recurso, primero de reposición y después de apelación. Y esa manifestación que hizo el órgano administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, debe estar en consonancia con lo que establece el artículo 116 y 122 de la Administración Pública. ¿Qué dice ese ordenamiento legal? Que solo son susceptibles, Renato, los actos administrativos para el recurso de reposición y apelación establecido en los actos de los órganos de la Administración Pública cuando adopta la forma de decreto. ¿Es esa manifestación un decreto? No, ya el decreto, y lo puedo explicar después si usted me da el tiempo, cuáles son las características de un decreto. ¿Es una resolución? Tampoco, las resoluciones tienen ciertas características. ¿Es una providencia? Tampoco. ¿Es un pronunciamiento anticipado? Estoy de acuerdo con la abogada. Pero ella y el abogado Núñez saben que yo estoy diciendo que para que el recurrente, en este caso el abogado Calix, pudiese irse al Tribunal de Justicia Electoral, debió haber agotado primero el recurso de reposición ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Y luego esa resolución tenía que tener la forma de decreto, resolución o providencia. Evidentemente no tiene ninguna de las características. Y si no tiene ninguna de las características, los tres magistrados, como mis colegas, me van a tener que dar la razón que el Tribunal de Justicia Electoral no podía conocer de ese asunto. ¿Es una cuestión de forma? Sí, pero en derecho la forma es importante. Lo que me está diciendo él admite que en ese comunicado que leyó Guandique había un prejuicio, prácticamente una decisión política adoptada por el Tribunal de Justicia Electoral. Pero él me dice, ese prejuicio o eso que nos quedó de que el tribunal ya había tomado una decisión. El Consejo. El Consejo Electoral no tiene carácter legal porque no es decreto, no es providencia, no es resolución. Yo entiendo lo que está diciendo. Leonel, solo espérame un segundito. No me arrugues la cara, Leonel. Ya estás listo, yo sé. Pero no me arrugues la cara, porque él admite y coincide con Guandique que ese comunicado evidenció al Consejo Nacional Electoral. Pero él dice, pero eso no reúne una característica de una decisión legal, dice. Que la ley ya lo establece. Por lo tanto, afirma Ramón Barrios, no podía conocer el Tribunal de Justicia y pronunciarse sobre algo que no es, así lo entendí yo, estrictamente oficial. Correcto. Es que ahí tengo la figurita del per saltum, por si acaso tengo que utilizarla en algún momento. En materia laboral, sí. No en materia electoral. Guandique. Coincido parcialmente con el doctor Barrios. ¿Por qué? Como él bien lo dice, este comunicado constituye un prejuzgamiento. Y si bien es cierto, no constituye un acto, como dice él, como los que expresamente menciona la ley de la administración pública, genera efectos jurídicos. ¿Y cuál es el tema de que genera efectos jurídicos? Mire, Renato, usted es el candidato. Le voy a poner el ejemplo, usted es el candidato. Imagínese que usted como candidato tiene un comunicado que ha expresado el Consejo Nacional Electoral. Usted ya sabe que no lo van a inscribir. Y usted dice, ¿pero qué hago? Las papeletas ya van a imprimirse. ¿Qué hago si las papeletas ya van a imprimirse? ¿Cómo voy yo al Tribunal de Justicia Electoral? Esto más, ¿por qué requiere, pregúntese usted, por qué requiere el Consejo Nacional Electoral al Partido Liberal para que sustituya la vacancia sin antes haber resuelto mediante una resolución a Jorge Calix? Aquí se trata de la tutela efectiva del derecho. Si el Consejo Nacional Electoral, si el Tribunal de Justicia Electoral no dicta esta medida cautelar, el día que la dictó, si no la dicta, el Partido Liberal hubiese estado obligado
a sustituir la vacante. Si no la sustituye, la planilla se queda sin participar. Entonces vea usted, al día siguiente se le dicta la resolución a Jorge Cálix, al día siguiente de cuando vencía el plazo fatal para ser sustituido. Entonces, ¿a qué juega el Consejo Nacional Electoral? Para que no le diera la oportunidad. Para que no tuviese la oportunidad de poder entablar el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Yo digo, ahí hubo maledicencia. No sé si jurídicamente cabe el término, pero ahí hubo lo que en términos populares pudiese yo decir sin tener la verdad absoluta. Ahí hubo manipulación, ahí hubo trampa, me parece. Ustedes se van a encargar de rebatir mis reflexiones, mis percepciones. Termine. Concluyo, Renato. El Partido Liberal tiene que sustituir hoy. No le he dictado resolución a Cálix, él no puede apelar. Y le dicto resolución mañana. Cuando de no haberse dictado la medida cautelar, se hubiese consumado de modo irreparable la candidatura que él no hubiera podido participar hoy. Se trata, vuelvo y repito, de la tutela efectiva del derecho. Esto más la medida cautelar, abogado, usted sabe, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral cuando dicta la medida cautelar no había admitido el recurso. Y puede que en admisión dijera que no se admitía puesto que no concurría el tema del acto administrativo. Pero no lo dijo. Pero la medida cautelar se dicta incluso antes de haberse iniciado el proceso. Así que la medida cautelar está bien dictada, independientemente de lo que iba a seguir con el tema de admisión y la resolución del caso. Y le respondo, la medida cautelar se puede hacer desde el punto de vista constitucional, pero no sin conocer los antecedentes. Eso en derecho constitucional es una cuestión sine qua non. Licenciado. Yo no puedo resolver si no conocía los antecedentes. Y solo dos cosas, Renato, y termino. Usted dice, parece que hay una trampa. Percepción, ¿verdad? O una percepción. Percepción. Pero la trampa viene desde antes. Cuando yo soy candidato y sabía cuáles eran las reglas del juego, que si yo perdía en las elecciones primarias, no iba a participar en las elecciones generales, y una vez que he perdido, una vez que el pueblo hondureño, que el soberano me ha dicho, usted no pasa de esta etapa, y yo persisto en contra de lo que establece la Constitución y en contra de lo que establece la ley electoral. Ahí está la trampa, Renato. Bueno, argumento para que lo rebata o lo admita, lo acepte, lo valide y lo enriquezca el abogado Leonel Núñez. Muchas gracias, licenciado, a los colegas abogados de manifestar que ya la abogada Karen, años anteriores, pues nos capacitó en materia electoral, porque era una de las personas que nos enseñaba a los abogados a estos procesos, desde que se creó la ley electoral. Manifestar que el derecho es tan amplio y tan hermoso que existen ramas, la rama laboral, la internacional, la electoral, la deportiva, el derecho deportivo. Entonces, cada una de las ramas del derecho tiene su especialidad y su manera de manejarse, muy distinta, semejante en algunas cosas, pero muy distinta. Mire qué interesante. La Constitución establece el derecho de elegir y ser electo. Estamos hablando en materia laboral, materia electoral, pero también habla que tenemos el derecho al trabajo. Estamos hablando de materia laboral. En esta materia electoral, yo no estoy viendo el nombre de la persona que presentó o recurrente, no me interesa porque hay dos personas que presentaron recursos, hay dos personas que presentaron medidas cautelares, hay dos personas que presentaron, que interpusieron el recurso de apelación. Dos, pero nuevamente hay una, hay dos, de las cuales, y está clara en la ley, existe el principio de convencionalidad. ¿Y qué es este principio? Esa es una herramienta internacional, licenciado Renato, que esta herramienta internacional lo que hace es que garantizarle a la persona humana, al pro persona, garantizarle que sus derechos se van a respetar por parte del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta internacional no necesita formalidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que recurrió ante el Tribunal de Justicia Electoral, que la ley procesal dice, la materia ordinaria dice que yo presento el recurso ante el juzgado de letras y que el juzgado de letras lo eleva
Pero en este caso no, en este caso lo presento directamente al Tribunal de Justicia. O sea, ahí hay una variante en la materia procesal. Y no solamente la variante de presentación o de interposición, sino la variante de tiempos, porque siendo materia electoral, los tiempos son difíciles, son sumamente cortos por el periodo que se está llevando a cabo de manera electoral. Por eso es una materia especial. O sea, ¿yo puedo hacer derecho comparado con otras leyes? Sí, claro que la puedo hacer, pero no es la misma. Por lo tanto, los procesos administrativos en materia electoral son diferentes a los procesos administrativos en la administración pública. Y eso hay que dejarlo claro, son totalmente diferentes. En algunos se parecen. Ahora, los principios que rigen la materia electoral vienen no solamente en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Y este principio de convencionalidad que lo manifiestan los representantes procesales de estas personas en sus escritos, lo ponen en primera línea. ¿Por qué? Porque saben que bajo este principio es que el Tribunal de Justicia tiene que admitir ese recurso. Lo tiene que hacer. Ahora bien, cuando revisamos el expediente nos damos cuenta que la que se presenta ante el tribunal se interpone recurso de apelación, simplemente porque se da por un hecho de que el Consejo no va a inscribir a X y Y persona. ¿Y cómo lo suponen de que no lo va a Por inscribir? medio del comunicado que tira el mismo Consejo Nacional. Pero dice él que eso no tiene carácter oficial, legal. Por eso el principio de convencionalidad no requiere que sean notificados para poder recurrir ante el ente superior. No lo requieren. Esa es la diferencia. Deje. No, es que además dice, ¿por qué presuponen que eso ocurre así? El artículo 28 de la ley de procedimiento administrativo establece, en los casos previstos por la ley, el comportamiento de la administración pública que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta producirá los mismos efectos de una resolución expresa. Wow. Entonces, ¿existe o no existe un comportamiento de la administración pública que es unívoco e incompatible con una voluntad distinta? Por eso el que principio, produce los mismos efectos de la resolución expresa. por eso el principio de convencionalidad, bajo el principio pro persona, que van vinculados los dos para la protección de la garantía. Y oiga bien, y no estoy hablando de nombre, estoy hablando del proceso que dos personas presentaron. Ahora, ¿por qué la aplicación de la medida cautelar establecida no solamente en la ley procesal electoral, sino que también en el Código Procesal Civil? Porque si el daño es irreversible, entonces la tutela judicial, ¿dónde está la protección? Inexistente. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal de Justicia en este momento actuó conforme a la normativa internacional y también amparado la normativa interna. Yo no digo que tengan razón de participar o no, o sea, eso a mí no me interesa. Lo que yo estoy hablando de lo que significa los principios del derecho internacional interno y lo que significa el derecho procesal electoral, no administrativo, electoral. Porque inclusive hay que estar claro que la resolución que emita el tribunal tiene 30 días. 30 días significa, estamos a 40 y pico de días, en qué momento va a resolver y en qué momento se va a mandar a imprimir esas papeletas. Por lo tanto, el tribunal debe, en virtud de que existe una medida impuesta, actuar de manera diligente y resolver en el menor tiempo. Ahora, ¿qué va a resolver? Va a resolver la no inscripción de estos dos candidatos, si están o no están conforme al derecho y los principios internacionales. Lo que reserva el tribunal, solo van a tener derecho a un recurso, lo que es el aguada, y en amparo, y en el amparo va a durar 3-5 años. Ahora, lo más importante es que el tribunal resuelva lo antes posible. Ahora, la acción que hizo el abogado Mario Morazán, que conozca a los tres abogados, Mario Morazán, somos amigos desde niños, lo conozco bien, sé que es un excelente profesional, el hombre tiene maestría en derechos humanos, conozco a Mario Flores desde hace muchos años de la Facultad de Derecho, más de 30 años inclusive de conocerlo. Conozco a la abogada Miriam Barahona, una excelente profesional, ex juez, conoce perfectamente bien. O sea, estamos ante tres excelentes profesionales que esperamos primeramente Dios que la parte política no los invada, que la parte profesional en ellos es la que impere
Eso es lo que nosotros esperamos como abogados. Y por la actitud de Mario Morazán en este momento, ¿a quién le invadió el virus? El virus político estilo Honduras, que no respeta el derecho ni la institucionalidad. Bueno, los antecedentes que como profesional es excelente, pero no hay que desconocer que él fue parte del bufete del abogado Flores Lanza, fue parte del bufete de él, igual que el abogado Celso Alvarado, que es secretario general de Gobernación. O sea, en esta profesión todos nos conocemos. Yo lamentaría que Mario se vaya por una parte política y no por la parte profesional, porque él es todo un profesional. Pero eso es porque él siempre, digamos, él manifestó, mire, la sala constitucional, ¿por qué? Porque ahí está la esposa del abogado Flores Lanza como magistrada, entonces siempre hace referencia en ese sentido. Pero si nosotros nos vamos a la materia ordinaria, la materia civil, hay medidas cautelares que se presentan, no solamente en la parte constitucional, o sea, mediante el pago, o sea, existe. Ahora, yo espero que Mario Morazán se dé cuenta que si le hace caso a la parte política, al final la gente que está en la política lo va a dejar solo. Así como ha pasado con muchos otros exfuncionarios de este gobierno, que cuando ya están metidos en problemas legales, la gente se olvidaron de ellos. Hay que miren cómo resuelven. Ahora, yo espero que prime la parte profesional de Mario Morazán, de Mario Flores Urrutia y la abogada Miriam Barahona. Este es un proceso muy importante. Como le digo, a mí no me importa si inscriben o no inscriben. Si eso no, Jorge Calix, es otra persona. Así es el proceso. Okay. El proceso para mí va de acuerdo a garantizarle a la persona que reclamó que va a tener una respuesta, sea buena o sea mala, pero va a tener la respuesta, que queremos que sea lo antes posible. Sí. Mire, yo no me voy a referir a ninguno de los magistrados de manera particular diciendo que uno es político y el otro no. No, yo no dije eso. Bueno, usted dijo que Morazán era político. No, yo dije eso. Y apeló a que pertenecía al bufete de Flores Lanza y dio especificaciones. Es que los tres han pertenecido a bufetes. Los tres fueron propuestos por los partidos políticos. ¿Es una mentira? Sí, porque solo se refirió a uno. No, yo dije y conocía. Los otros dos también han pertenecido a bufetes y yo los puedo decir a qué bufetes. Claro. Y no lo voy a hacer porque me parece que no es el tema. Porque no es el tema. No, es que es bueno saber, hay que conocer la interioridad de cada uno para saber por dónde se va. Los tres son grandes profesionales. Pero en Honduras, ese virus enfermizo de la política coopta muchas veces al buen profesional. Eso no lo podemos yo no sé si le ha dado varios enemigos del abogado Calix. No sé si son enemigos. Pero él como político. No, pero el de la patada no fue Ramos Barrios. No, yo sé que no. Mire, fue Race, que también es amigo mío. Ustedes saben y fuimos compañeros en la Facultad de Derecho. Gracia fue presidente de la AED, yo era directivo con Gracia en la AED por el Frente Unido. O sea, porque nos conocemos. Bueno, dejémoslo argumentar a Barrios ahora. Lo mío es la argumentación jurídica. A mí me parece que el Tribunal de Justicia Electoral me merece todo mi respeto. Sí. Son tres profesionales de gran talante y de conocimiento jurídico. Así que yo no voy a poner en duda la profesionalidad de ninguno de ellos. Yo no le he puesto abogado. Y lo segundo que voy a decir es que aquí el problema, es más, tan es así que esto ya está superado, eso que estamos platicando, porque ya se hicieron las cosas como debieron haberse. Eso me da la razón. Jorge Calix hizo las cosas como debieron haber. Esperó la resolución, presentó la reposición. Mire, esto ya está totalmente superado. Hoy solo vamos a esperar la resolución. No está superado si mete las manos la parte política, el Ministerio Público. No, pero no debería de hacerlo. Abogado, es una aberración lo que están haciendo. Pero déjeme terminar, es que usted no me deja terminar, yo estoy en el uso de la palabra. Déjeme terminar. Déjelo terminar. Voy a decir algo también. Es que la estrategia de los abogados es hablar. Si gustan hablo yo, que ustedes dos terminan ahí. Que no me deja terminar. Correcto. Termine, abogado. Termine. ¿No se va a enojar? No, para nada. Mire, el Ministerio Público no conoció de oficio. Hay 2 denuncias presentadas. 2 denuncias presentadas. 2 denuncias presentadas. ¿Quién las presentó? El mismo magistrado Morazán. Aquí tengo la denuncia yo. Aquí tengo la denuncia. O sea, si ustedes quieren, miren. Se presenta denuncia por los delitos de prevaricato judicial, usenación. O sea, estoy defendiendo al Ministerio Público. Pero porque usted déjeme terminar. Porque usted la tiene antes de todo el mundo. Renato, mire, déjenme terminar, déjenme terminar, que concluya y después de paso usted. Terminar. Ya, por favor. No me enojo, pero debe haber un orden. Debe haber un orden. Entonces, y voy a defender al Ministerio Público. Tiene que hacerlo si usted puso al fiscal. Abogado,
Ya, le pido con respeto que lo dejemos terminar al abogado Barrio. Entonces, el Ministerio Público simplemente está reaccionando a 2 denuncias. Eso no es un prejuzgamiento. El Ministerio Público va a hacer una investigación, por eso ha solicitado, digamos, los antecedentes para tomar una decisión. ¿La primera denuncia cuál es? Es esta de Mario Morazán. Y hay otra contra Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez. Dice él en su relación de hechos, si quiere lo leemos después porque me parece importante, y le pone 3 tipos penales. Pero más allá de esto, por eso conoció el Ministerio Público. ¿Y la segunda cuál es? De otro ciudadano. A otro ciudadano. Contra Miriam y contra Flores. Exacto, contra los hechos. Entonces, eso, el Ministerio Público frente a una denuncia, ¿qué es lo que primero que hace? Investigar. Y esa investigación es lo que va a decidir la parte de la Fiscalía, va a decidir. En realidad, estos hechos denunciados no tienen la apariencia de delito y archivemos el caso. A las denuncias. Exacto. ¿Y cómo lo sabe usted que...? No, esa es una decisión que puede tomar el Ministerio Público. Una posibilidad. O la otra, he investigado los hechos y me parece que estos hechos se enmarcan dentro de estos tipos penales. Entonces vamos a esperar, como debe pasar en un Estado de Derecho, que el Ministerio Público haga sus investigaciones y esperemos. Pero no decir que el Ministerio Público o la Fiscalía Electoral está actuando políticamente. Y lo otro, estamos frente al tiempo aquí. El problema aquí es el tiempo. Claro, claro. Sí. Si Jorge Cálix y el otro ciudadano, son 2, que no digo el nombre porque desconozco el nombre, pero si el otro ¿Quién me recuerda el nombre del otro ciudadano? Hipólito Perdomo. Bueno, si el señor Cálix, de Valle. Fue el que era su bueno, si el otro ciudadano y el señor Cálix hubiesen presentado estos recursos hace un mes, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral no estuvieran hoy en este corredor y él mismo no estuviera en este corredor. Abogado, pero como entonces, lo iban a presentar hace un mes y no había resolución, según usted. No, porque no había resolución, pero él ya había decidido no tener en cuenta lo que establece la Constitución, que él no podía presentar. Ahí está suponiendo. Pero ¿cómo iba a presentar el recurso hace un mes? Si hace apenas 2 días dicta resolución el Consejo y usted dice que era necesaria la resolución para apelar. Por eso, pero quien iba a tener la iniciativa de volverse a postular en las elecciones generales, él es el que decidía eso, no el Consejo Nacional Electoral. En tanto renunciaba a alguien, porque si no mediaba renuncia de una persona, o sea, mientras no exista una vacante, él no puede. Pero él mismo en los antecedentes dice desde cuándo vienen las pláticas. Permítame. Él mismo, en los antecedentes de los hechos que presenta ante el Consejo Nacional Electoral, establece desde cuándo venían las pláticas. Es decir, él ya sabía de esa decisión. El principio de convencionalidad, el principio por persona, garantiza que la persona pueda obviar esa formalidad de notificación y no sujetarse al calendario del funcionario al momento de cuándo va a tener la resolución. Pero bueno, para ir por partes, creo que ya el tema de la solución que le va a dar al conflicto del tribunal ya es otro tema. A mí, ¿qué es lo que me preocupa, Renato? Y me preocupa en extremo. Se convoca una sesión. El Tribunal de Justicia Electoral convoca una sesión, aquí está la convocatoria, una sesión ordinaria jurisdiccional, pleno de magistrados. Le repito, el Tribunal de Justicia Electoral no tiene un reglamento de sesiones, hace la convocatoria. Posteriormente, vía correo electrónico, envían los puntos que van a ser tratados en la convocatoria. En los puntos de decisión son 3 expedientes más y las 2 medidas cautelares. Llega el día y hora señalada para la sesión. Se presentan a la sesión los 3 magistrados propietarios. Una vez que se han presentado a la sesión y se comprueba el quórum tiene 2 maneras de comprobarse. Les digo porque he estado ahí y fue integrada a muchas sesiones del Tribunal de Justicia Electoral. Se comprueba anotándose en la lista, mediante una lista, o todas las sesiones del Tribunal de Justicia Electoral son grabadas. Y el presidente, antes de iniciar la sesión, él explica, voy a comprobar el quórum, está presente el magistrado tal, está presente la magistrada tal, y da inicio a la sesión. Se convoca la sesión, se presentan los magistrados, se comprueba el quórum, está comprobado, y empieza la discusión de la agenda. Cuando están discutiendo la agenda, uno de los magistrados establece que el punto de las medidas cautelares no puede conocerse en tanto no están los expedientes administrativos.
Repito, si yo hubiese sido magistrada, hubiese prescindido el expediente administrativo porque para mí era más importante el derecho que estaba tutelando que tener el expediente en sí mismo. Y si no tutelo ese derecho mediante esa medida cautelar, se iba a consumar de modo irreparable, por lo tanto mi sentencia ya no iba a tener razón de ser. Eso por un lado. Pero el magistrado aduce que no se puede conocer en tanto no se tengan los expedientes administrativos. Los otros dos magistrados establecen que sí pueden conocer y que entonces van a someter a punto de discusión agenda, que la van a discutir y que la agenda va a ser votada 2-1. Abogada, porque es materia electoral. Permítame. Están los 3 magistrados en sesión, convocados legalmente, con la agenda enviada con anterioridad que van a conocer. Están los 3. Renato, y solo porque usted como magistrado está en desacuerdo con un punto de la agenda, y los otros 2 magistrados le proponen que voten sobre ese punto y que el conocimiento se va a dar con el voto por mayoría y no por unanimidad, usted se va a levantar y se va a ir. Solo porque los 2 magistrados deciden que van a conocer ese punto, que esté en agenda, que se le envió a ustedes del día anterior, entonces usted decide, no, como yo no quiero conocer este punto, me levanto y me voy. ¿Y por qué me preocupa sobremanera este punto, Renato? Me preocupa sobremanera porque de no haber continuado con el conocimiento los otros 2 magistrados, se hubiese sentado un precedente nefasto, porque ahora es este caso, pero mañana puede ser la elección general. Usted que es tan estudioso y tan lector, recuerde el caso de Perú, Keiko Fujimori versus Pedro Castillo. ¿Quién determinó que el ganador era Pedro Castillo? El Tribunal de Justicia Electoral, porque fue sometido al conocimiento del Tribunal de Justicia Electoral porque el margen era estrecho. Y en las circunstancias actuales en las que nos encontramos, que no sé en qué encuestas creen ustedes, pero la encuesta del pueblo hondureño dice que andan, digamos, un poco parejos. En estas circunstancias actuales, quien puede terminar decidiendo quién es el presidente de la República podría ser el Tribunal de Justicia Electoral. Y significa entonces que si un magistrado no quiere conocer, se puede parar y se puede ir. Significa que cuando se vaya, en un caso hipotético, a conocer el presidente de la República, un magistrado que no esté de acuerdo porque no es de su partido político, se levanta y se va. Claro, con este precedente que ha sentado el Tribunal de Justicia Electoral, que me parece apropiado, el magistrado que se levante y se vaya va a saber que los otros 2 van a continuar con la sesión. Pero nos podríamos preguntar, ¿por qué no convocaron a un suplente? No sé si el suplente estaba a disposición, no sé si el suplente estaba ahí, no sé si el suplente iba a poner de excusa la misma excusa que puso la consejera de que no había sido convocada 24 horas antes. No conozco esa interioridad, si había suplente o no había suplente a disposición. Eso lo desconozco, pero sí creo que se debe sentar un precedente. ¿Por qué? Porque no podemos correr el riesgo, Renato, de que quien no quiera conocer un asunto, porque cuando no estoy de acuerdo, lo que hago es me presento a sesión y voto en contra. Y emito mi voto razonado. Eso es democracia, eso es legalidad. Democracia. Renato, y esto todavía más, me paro de la sesión, me voy, aun cuando la ley orgánica y procesal electoral me lo prohíbe, porque dice que es una prohibición a los magistrados no atender los asuntos sujetos a su conocimiento y que es una prohibición no asistir a las sesiones legalmente convocadas sin causa justificada. Llegué, estuve, comprobaron el quórum con mi presencia. No estuve de acuerdo, me levanto y me voy. Y aparte denuncio a mis compañeros. O sea, ¿no serían mis compañeros los que tendrían que denunciarme a mí por no cumplir con mi deber constitucional y con mi deber legal de integrar las sesiones a las que he sido legalmente convocado y que tengo que participar? Y vea, Renato, este es un antecedente, y se lo digo al abogado Barrios, que el Congreso Nacional Electoral debe legislar. Tuvimos el antecedente, el Consejo Nacional Electoral estuvo parado un mes, porque un consejero se negaba a sesionar y los 2 suplentes se negaban a sesionar. ¿Podría haber ocurrido lo mismo en el Tribunal de Justicia Electoral? Podría haber ocurrido lo mismo si los 2 magistrados no continúan adelante con la decisión. El precedente que ha sentado el tribunal, más allá de la decisión que tomen en el caso, a mí me parece apropiada, más allá de la decisión que tomen. ¿Qué le corresponde al Congreso Nacional? Legislar, porque el Congreso Nacional, en la ley electoral, en la ley orgánica y procesal electoral, no establece qué pasa en este caso. La ley no tiene un artículo, no tiene un precepto que diga, en caso de que habiendo sido convocado y haberse integrado el quórum con 3 magistrados propietarios, uno decida levantarse e irse por no estar de acuerdo con la decisión que se va a tomar, procede esto. No lo dice.
pero creo que es una medida que se debe tomar en el próximo Congreso Nacional de tener candado. Un solo consejero y un solo magistrado no pueden paralizar los órganos electorales, porque no se trata de intereses particulares, se trata de un fin supremo, se trata de la democracia del país y de la estabilidad del país. Porque mire, hemos depositado mucha confianza en este Tribunal de Justicia Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral ha nacido para resolver conflictos electorales y prevenir la violencia. Recuerde lo que ocurrió en 2017, cuántos muertos hubieron. A raíz de eso nace el Tribunal de Justicia Electoral. Cuando se resuelve un conflicto electoral y llega a buen término, se previene la violencia. No solo salvaguarda derechos políticos electorales, previene violencia, Renato. Cuando usted asume como pueblo que la decisión que se ha tomado es justa y que la decisión que se ha tomado es apegada a derecho, previene violencia. Y hasta el día de hoy, este Tribunal de Justicia Electoral había gozado de una absoluta confianza del pueblo hondureño. Y le digo porque hicimos recorridos a nivel nacional, porque hacíamos exposiciones a nivel nacional, porque en los recuentos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Electoral, cuando usted le da la palabra a los abogados para sus alegatos finales, le dicen: perdí, pero me voy contento, porque me recortaron públicamente y yo pude ver con mis propios ojos este recuento. Perdí, pero me voy contento y gozaba de confianza. En tanto ocurre esto, que esperamos, pues, tenga una solución legal apropiada para seguir fortaleciendo la confianza en el Tribunal de Justicia Electoral, porque aquí la idea es fortalecer los órganos electorales. Es fortalecer los órganos electorales, porque si están fortalecidos, podemos confiar en las decisiones que toman. Fíjese, Renato, yo también solo quiero una cosa, intervenir. no es necesario legislar, abogado. Si ya cuando un funcionario no cumple con sus obligaciones, que el Código Penal establece, no hay necesidad de legislarlo. Lo digo Pero con vea propiedad. usted que el incumplidor denuncia en lugar de denunciar los otros. Pero es su derecho denunciar y los otros también. Y Solo dos cosas. Y aquellos consejeros electorales que me parece a mí por intereses políticos los convocan a sesión y dicen no vamos. Ahí es donde le digo, Renato, que hay que legislar. Ojo, Ahí es donde hay que Honduras legislar. y abogado Barrios nos conocemos Sí, y nos tenemos un profundo respeto y sí. admiración. O el consejero porque no quiere que se tome el magistrado que no quiere que se tome una resolución sobre un punto, se levanta y se va. Pero en aras, en aras de la Por favor. objetividad. Y esto es Estado de Derecho. Pero Renato, ¿respetamos la institucionalidad? O aquí esos representantes que tenemos en los órganos electorales son pobres instrumentos políticos partidarios. pero en aras de la objetividad, Renato, el magistrado Morazán, en los hechos de su denuncia, refiere todo lo contrario. ¿Qué dice él? Por eso lo digo, yo lo desconozco, solo lo digo. Solo lo que le digo intervenga para y después contrastar usted. un poco. Sí, yo tengo ese también. Porque hay una versión de los otros dos y hay una versión de Morazán. ¿qué dice Entonces Morazán? vamos a Y una escucharlo. versión del secretario general. Del secretario que da fe. Bueno, por eso. ¿Qué persona de fe? Él dice lo siguiente, dice: el miércoles 8 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde con 25 minutos, se recibió en el despacho del magistrado Mario Morazán convocatoria a sesión ordinaria jurisdiccional del Pleno de Magistrados y pone el número, la 3025, a celebrarse el jueves 9 de octubre a las 11:30 de la mañana en el salón de reuniones del Tribunal de Justicia Electoral. Pero después dice, y se omitieron las formalidades del caso, como señalar el objeto de la reunión, cuál era la agenda, y no fue hasta las 7:04 p.m., 7:04 del mismo día, cuando se recibió por medio de correo electrónico la documentación de respaldo, consistiendo en 2 solicitudes de medida cautelar, tal. Entonces, y eso da fe el secretario. Y él dice, y esto sí me parece importante, no obstante, con los respectivos acuerdos, acuses de recibo, se pudo verificar que dichas solicitudes habían sido recibidas con posterioridad a la recepción de la referida convocatoria a sesión. Fíjense lo que él establece. Es decir, que hubo colusión previa entre personas a lo interno del Tribunal de Justicia Electoral y por parte de quienes estaban relacionados con la presentación de ambas solicitudes, razón por la cual no pudieron ser turnadas en conjunto con la misma convocatoria. Para el día siguiente, es decir, para el jueves 9 de octubre, sí estábamos convocados en legal y debida forma para una sesión de pleno administrativo a las 10 de la mañana. Y
otra sesión de pleno jurisdiccional a las 11:30. Entonces, él va a la de sesión administrativa, que estaba convocada a las 10 de la mañana, la cual comienza a desarrollarse, según lo previsto, por el magistrado presidente Mario Alberto Flores Urrutia, y la misma fue interrumpida antes del mediodía para dar inicio al pleno jurisdiccional. Lo que él establece es que él llega a las 10 para el pleno administrativo. Entonces, ahí él está presente, por eso el secretario da fe de que estuvo presente. Okay. Pero cuando pasa, no, yo solo estoy interpretando, ¿verdad? Lo que él dice. Yo no digo si esto es verdad o es mentira. Lo que él dice entonces, él dice que cuando se llega a la hora de la otra, que es la 11:30, que era la convocatoria, tenía que ir a comer, que era la plena jurisdiccional, él se va. ¿Y por qué? Sin haber, bueno, él establece ahí, al iniciar la discusión de los puntos a tratar en la agenda jurisdiccional, el suscrito le señaló que lo relacionado con las solicitudes de medidas cautelares de suspensión del acto del expediente tal y tal, relacionado con el ciudadano Jorge Luis Calix, no podía ser objeto de discusión por dos razones. Y da las razones que ya hemos comentado. Y él se retira antes de que empiece el plano jurisdiccional, porque dice que no se ha cumplido con los requisitos legales. Renato, en Estado de Derecho y en órganos colegiados, la gente se queda, discute, vota a favor o vota en contra. Renato, discúlpeme, yo eso lo entiendo desde pequeñito. Ese es un relato del magistrado. Correcto, de Morazán. Exacto, este es el relato de él. Sí, es el relato en su denuncia. Sí. Pero aquí tengo esta acta certificada por el secretario general del Tribunal de Justicia Electoral, en el que establece: en la ciudad del municipio del Distrito Central, rapidito, solo el encabezado, a los 9 días del mes de octubre, el infrascrito secretario general del Tribunal de Justicia Electoral, por medio de la presente, hace constar que, siendo las 11:55 de la mañana, se procedió a instalar sesión ordinaria jurisdiccional, no administrativa. Hay sesiones administrativas para temas y jurisdiccional. La de las 10:30 decía él que era administrativa. Bueno, era administrativa, pero esta acta que certifica el secretario general, él establece que se procedió a instalar la sesión ordinaria jurisdiccional del Pleno de Magistrados convocada por el magistrado presidente, dando inicio con el orden del día. Existía quórum válido para sesionar, según lo dispuesto al artículo 35 de la Ley Orgánica Procesal Electoral. ¿Lo dice el secretario general? Lo dice el secretario general. Entonces no se justifica que Mario se haya ido. No empezó la sesión de pleno jurisdiccional con su presencia, habiendo quórum, porque lo certifica el secretario general. O sea, sé que en su relato él dice lo contrario. Él dice lo contrario. Pero tenemos esa certificación del secretario general. Para algo hay secretario general, ¿no? Claro, para certificar. Para certificar. Para dar fe. Es persona de fe. Secretario es una persona de fe. El artículo 29 claramente establece en numeral 11, ausentarse sin causa justificada no lo puede hacer ningún magistrado. Está claro, la ley lo prohíbe. Ahora bien, hay que estar claro cuál es el procedimiento. Se presentó, se interpuso el recurso de apelación en una fecha. Cuando se va a vencer el periodo de impresión, presenta otro escrito, las partes ofendidas, que de manera urgente se aplique la medida cautelar. Esa medida urgente, cuando el Pleno recibe ese escrito y van para una sesión, lógicamente, aprovechando el tiempo, supongo yo, lo ponen en agenda. La agenda la mira antes de ir a sesión. O sea, los magistrados saben a lo que van. Cuando van ahí, ya lo mismo lo dijo el abogado Barros en el escrito que presentó, la denuncia que presentó Mario, él dice de que en la reunión dice, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, está reconociendo tácitamente que él estaba en la sesión. No, él lo dice un día antes. Él lo dice un día antes. Mire, yo soy abogado penalista igual que el abogado Barrios. Y los papeles son documentos de prueba. Por eso, las declaraciones, toda declaración rendida debe ir probada también con prueba científica o documento tácito. Por lo tanto, si el secretario certifica que estuvieron presentes y que se apresuró la sesión del Pleno, ¿qué más le queda? Ahora, sí me parece desleal, con falta de ética, de que un magistrado vaya pretendiendo amenazar a los otros magistrados mediante una denuncia al Ministerio Público. Yo creo que eso no debe suceder. Yo tiro por la culata a Mario Morazán, ese error. ¿Qué esperaría yo? ¿Qué esperaría yo si esto fuera verdaderamente un Estado de Derecho?
reflexionar. Y si le sale el tiro por la culata a Mario Morazán, él acusando a los otros dos, no acusando, denunciando. Fue una denuncia, sí. Él denunciando a los otros dos magistrados. ¿Saben qué idealizo yo? Estoy planteando escenarios. Y con una fiscalía independiente que reflexione. No, hombre, si ahí la ilegalidad la cometió el denunciante, lo vamos a investigar a él también. Sé que el ministerio pidió información y expedientes de todos. Mario, y si hay un chispazo en el Ministerio Público, luz sabia, y llega al escenario de que la ilegalidad fue suya y no de los otros dos magistrados, claro, estarán diciendo mucha gente en la mesa del desayuno, es iluso ese Renato. Y como el Ministerio Público va a actuar contra Mario Morazán. No, solo estoy proponiendo contradicciones, escenarios de algo que me parece irrefutable. Nuestra institucionalidad está cooptada políticamente en el pasado, en el presente, y yo no sé cuándo nos vamos a corregir los hondureños, digo en el futuro posiblemente. Miren, todo esto que estamos debatiendo, a mí me parece, y yo puedo tener o no la razón, que solo es el reflejo de una institucionalidad cooptada, y proclive a favorecer al partido en el gobierno. Lo hemos visto en la historia política de Honduras. Ahora, cuando me dicen que son 3 profesionales distinguidos, Flores, la Barahona, el Morazán, y los veo inmersos en este debate político. Si fuese Estado de Derecho verdadero, 2 tienen que salir embarrados o 1 tiene que salir embarrado. Pero alguien debe estar actuando conforme a la ley. El debate aquí, quienes están actuando conforme a la ley, según Guandique, son Flores y la Barahona. ¿Lo mismo piensa usted? Sí. Guandique le escuché diciendo, me gusta el precedente sentado por el Tribunal de Justicia Electoral, que aunque se haya levantado queriendo interrumpir la sesión Morazán, votaron. No fueron débiles. Y esa debilidad sí la he visto en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Consejo Nacional Electoral. Es que no podemos quedar expuestos, Renato, a que en Totalmente una de acuerdo. mucho más importante alguien decida pararse. Totalmente de acuerdo. Me parece que no es Estado de Derecho cuando 2 consejeros, suplentes o no, por boicotear una sesión, dicen no me presento a la convocatoria que ha hecho el Consejo Electoral. A mí me parece eso inaudito. Y se lo digo a Barrios con todo el sentimiento y respeto que le tengo. A mí me parece que un magistrado que se levante para evitar el debate sobre un punto en agenda es inaudito. Pero tampoco es un delito, licenciado, porque también todo lo quieren meter al Ministerio Público. Y eso también... Esa es otra lista. Esa es otra lista. Cuando hay profesionalismo, convicción, patriotismo, Estado de Derecho, ni los suplentes que son convocados por una institución dejan de ir solo para boicotear una resolución. A mí me parece inaudito que no esté investigando el Ministerio Público el comportamiento de esos magistrados que boicotearon una sesión del Consejo Electoral. 2 veces los convocaron simplemente para torpedear el proceso. Pero el Ministerio Público sí lo está investigando, Renato. Hay que tener cuidado con eso porque al pedir los antecedentes, ¿a quién se los pide? Es que el Ministerio no es la Corte, el Ministerio no es el Ejecutivo, el Ministerio no es el Congreso. El problema es... Frente a una denuncia tiene la obligación el Ministerio Público. Están utilizando al Ministerio para chantajear, para amenazar, y eso no es correcto. Pero frente hay faltas y delitos. No, hay cosas que se pueden resolver de manera administrativa. Precisamente están utilizando el Ministerio Público como una herramienta de persecución. Está equivocado. No es correcto, abogado. Frente a una denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. ¿A quién le solicitan los antecedentes? Ante la Corte.
A la corte, los antecedentes penales a la corte. Por favor, hombre, ubíquese. Estamos No, en una ubíquese clase usted seria. también. ¿A quién Ubíquese el usted también, Ministerio pero mira, Público pero le mira, pide los la antecedentes de la percepción, denuncia? yo aquí voy a Al tener... Tribunal de Justicia Electoral, al secretario. Y el secretario le va a mandar todas las actuaciones. Y seguramente, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Ya dijo. El ministerio, Aquí el no hay Barrios, delito. ese es el Pero problema, ¿sabe que cuál es la todos percepción? ponen al ministerio como Yo que le digo a es el Guandique, papá. le pregunto a Guandique, le abogado. pregunto a Guandique, No, el ministerio por no la puede ser percepción que hay en el utilizado así. país. ¿Tú crees que el Ministerio Público anda investigando a Morazán por su comportamiento o a los otros dos? A Flores y A todos. Yo sé que usted es abogado y que me va a responder como abogada, pero con la percepción que tenemos de la diligencia con que investiga unas cosas el Ministerio Público y otras no. ¿A quién anda investigando el Ministerio Mire, el Público? deber del Ministerio Público es esclarecer los hechos Correcto. frente a los 3 magistrados. Ese es el deber del Ministerio Público. ¿No pidió antecedentes solo de 2? Correcto. Discúlpenme. Sí, pero el problema es, Pero- y aquí pero- entro pero- yo en algo subjetivo, la percepción. El problema es que hasta el momento la percepción ciudadana es que el Ministerio Público Pero anda, la percepción anda no es la por un realidad, lado. Renato. Estoy de acuerdo. Pero Y eso crea tendencias peligrosas. pero mira lo que se han ganado. O sea, no es la realidad cuando me Pero miren conviene. lo que se han ganado por no actuar estrictamente como Estado de Derecho. Renato, Las percepciones después son las que priman. y el otro tema, lo he dicho públicamente, como magistrada suplente fui convocada a innumerables sesiones, plenos administrativos y jurisdiccionales, y jamás se me cruzó por la cabeza no asistir a un pleno al que había sido legalmente convocada. Asistí, algunas veces voté a favor, otras veces voté en contra, emití mi voto razonado, pero jamás se me ocurrió no asistir. La pregunta es, cuando ocurrió lo del Consejo Nacional Electoral, los 2 consejeros suplentes que se negaron a asistir, ¿cómo va la investigación? ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo no vamos a tener argumentos para preguntarnos estas cosas? ¿Por qué no fueron? Deben una razón legal para que no hayan ido a esa convocatoria que les hizo el CNE. Razón legal Miren, no hay. nuestra democracia, los políticos la tienen pervertida y a nuestra institucionalidad la tienen corrompida. Pausa y volvemos. Sí, tiene razón. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Usted en digital se puede informar a través de tunota.com, que hoy destaca en su portada Tierras en silencio, cómo el narco avanza sobre el corazón de Honduras. Otros titulares, Honduras, ejemplo mundial en café sostenible, destaca embajador de Unión Europea. Senado de Estados Unidos falla otra vez en resolver cierre de gobierno. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Nos interesa mucho su opinión, así que siga comentando en nuestras redes sociales. Nos escribe un usuario, Carlitos Puma. Ramón Barrios, qué pesar da escuchar a Barrios, siempre lo tiran a defender lo ilegal, se perdió un gran catedrático, de los panelistas solo 2 tienen la razón, claro, el que representa al gobierno siempre quiere tener la razón, pero él sabe que no han hecho las cosas bien porque quieren boicotear las elecciones, pero les voy a decir algo, los hondureños no lo vamos a permitir. Aldo Augusto, el lobo vestido de oveja tratando de distorsionar la ley y siempre interpretando la ley a favor de su causa ideológica. Rodrigo Valencia, es un show político generado por los intereses de Libre, como siempre andan buscando la trampa en cualquier lugar. ¿Qué clase de abogado se esconde en la falacia de firmar la lista para comprar comida? Calidad de payaso. Honduras Info. Con aspavientos exige respeto de Estado de Derecho, al Estado de Derecho. Renato con aspavientos exige respeto al Estado de Derecho. Ahora sí, pero antes no. René Sierra, conceptos atropellados. Cada mañana, Estado de Derecho, institucionalidad, democracia. Dania Navas, es que aquí han hecho lo que han querido y si han aceptado a unos, no permitirle a otros igual se ve mal. Si ya los mecanismos, si se puede, está bien. Si no se puede, no se puede. Pero esto es una pelea de partidos por desquite, pero no es a capricho de nadie. Debe primar la ley. Leemos en WhatsApp algunos mensajes que nos han llegado recientemente.
Parece que a Calix Cubeta le urge la inmunidad parlamentaria. Felicito a la abogada Karen, soy afín a otro partido, pero la felicito por su conocimiento y por su posición. Cuenta con mi voto. Tiene que leer bien los comentarios y completos. Solo me dice eso. ¿Cómo perdió su credibilidad el abogado Barrios? Por favor, Barrios, por favor no se venda lo ilegal. Usted nos ha arruinado las leyes. Buenos días, Renato y sus invitados. Ese abogado Barrios acusa al muerto y defiende al asesino que abogadillo. Vea, Renato, no lo salga acusando a usted. Estos y más comentarios en nuestras redes sociales. Estoy pensando si el debate que ha habido aquí internamente en los últimos 4 minutos, que no salió al aire, estaba mejor. Lo pasamos al aire. No se ha hecho nada malo, absolutamente nada malo. No sería ético si lo hiciera. Solo es una broma de mis bromas, sí, que provocan enojo y no risa. Pero ustedes se rieron. Este hombre entiende mi pasión periodística. Y yo lo entiendo a él desde su perspectiva política. Nos respetamos. Sé que no me va a acusar de nada. ¿De qué me puede acusar? Por supuesto que no, Renato. Por supuesto que no. Es libertad de expresión. Allá él y lo que genera entre el público. Claro. Sí, claro. Esto es así. Yo solo quería referirme, Renato. Breve porque las 39 ya, me faltan solo 21 minutos. Solamente quiere intervenir el abogado de Calix. Sí. Solamente en aras de defender la institucionalidad, fíjese. Y voy a defender al Tribunal de Justicia Electoral y al Ministerio Público que interviene frente a una denuncia. Igual el Tribunal de Justicia Electoral interviene frente a una petición que hace un ciudadano. Ya lo que resuelva o no, podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? Sí. Pero, ¿dónde se origina el problema, pueblo hondureño? Y yo quiero que quede claro. Sí. Hay un diputado que fue a elecciones primarias y sabía lo que establecía la Constitución de la República, que para ser diputado, en el artículo 198, numeral 5 de la Constitución, decía que para ser diputado se necesita haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos 5 años anteriores a la fecha de la convocatoria. Haber residido no es que a mí me guste el tapado lanchando. Haber residido no es que tenga un bien. De allí se origina el problema. Usted decía una frase que me caló y me doy por aludido, que los políticos tenemos pervertido esto. Y de alguna manera sí, pero son los políticos irresponsables. Sí. Si yo fui a unas elecciones primarias, conociendo lo que me establecía la Constitución y conociendo lo que establecía la ley electoral, que sí perdí en las elecciones primarias, no podía presentarme como candidato a la ley general, a las elecciones generales, me puede gustar o no me puede gustar eso. Pero esas eran las reglas del juego y yo las acepté. Por eso Raúl Padilla Sunceri tampoco debía haber sido inscrito, porque está el 0801, nació en Boston y estuvo más de 10 años fuera del país. Y ante residencia. ese argumento del abogado Barrios, que si la ley interna le impedía a Barrios, porque había perdido su aspiración a un cargo de elección popular en las primarias y que no debía someterse a aspirar a otro cargo de elección popular porque eso dice la ley interna, ¿qué le responde usted? De manera breve, por favor. Hay dos temas. Uno es el que haya participado en primarias e intente participar en generales y el otro ya es el tema de residencia, vecindad, domicilio. De los requisitos de ser diputado. El tema, los derechos electorales no son absolutos. Pueden tener sus propias restricciones internas, ya lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también establece la Corte Interamericana que estas restricciones pueden ser por razón de edad, por razón de capacidad, por razón de racionalidad, entre otros. Si yo fuese magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, le haría un test de proporcionalidad al artículo que establece que el que participó en primarias no puede participar en generales para ver si es idóneo, necesario y proporcional. ¿Y por qué digo si es proporcional? ¿Cuál es el objetivo de ese artículo? ¿Cuál es el objetivo de que usted que participó en elecciones primarias no pueda participar en generales? Lo dice la exposición de motivos de la ley. No, yo me estoy preguntando. Bueno, yo le contesto. Yo me estoy preguntando,
¿cuál es el fin? Más allá, ¿sabe cuál No es sé el si fin? es el transfugismo que se puso de moda hace algunos años. Por eso se presentó Pero la ley. Renato, si la propia Constitución de la República dice que usted tiene derecho a formar partido político, asociarse y desafiliarse de ellos, ¿por qué no voy a poder cambiar de partido político? ¿Sabe cuál es el verdadero tema? El intrínseco, que los tres partidos tradicionales, los tres a los que tradicionalmente se le llama grande, no quieren que sea un candidato de ellos pierda en elección, en elecciones primarias, y que ya sabe que la mayoría de ellos van aduciendo que perdieron mediando fraude, porque en los partidos tradicionales después de las primarias a todos les hicieron fraude. Lo que no quieren es que uno de esos candidatos que pueda tener mucho apoyo popular termine participando con partidos como la Democracia Cristiana y el Pino y les termine ganando una alcaldía. Pero ¿cómo es que y les tiene termine apoyo ganando una popular alcaldía? y pierden las primarias? Sí, porque ellos aducen que hubo fraude, porque en las primarias suele acusarse mucho de fraude. Pero en este caso, Entonces, del vea, mismo Renato, partido, Salvador Narrala le hizo fraude a no estoy diciendo que es el caso puntual, pero vea, Renato, la pregunta es, si la ley electoral, la Constitución de la República me permite formar partidos políticos, afiliarme y desafiliarme de ellos cuando yo quiera, no me dice si tenés un mes de haber estado en otro, no me dice tenés que dejar pasar de 6 meses de haber estado en otro partido político. Entonces, ¿la medida es proporcional o no es proporcional? Pero mi pregunta es directamente porque él arguye que la ley hondureña le prohíbe a Calix participar en las generales porque perdió en las primarias. Y el otro hombre invoca ese principio de qué? Principio de las internas. Si ese test de proporcionalidad fuera correcto, no gastemos 1.200 millones de lempiras en internas. Entonces, si ese test de proporcionalidad fuera correcto. Y el principio de convencionalidad y sus argumentos. El Tribunal de Justicia Electoral está obligado a hacerle test de proporcionalidad artículo para ver si es legal, si es constitucional y si es convencional. Y si la medida es proporcional con el fin que se intenta proteger. No, el test de proporcionalidad no cabe contra la ley. ¿Se acuerda usted el caso de Cherefan? Constitución. Del hombre de las operaciones. Cuando Emet Cherefan intentó ser candidato a alcalde, la ley electoral establecía que solo podían ser candidato a alcalde los hondureños por nacimiento. Ahora esa prohibición ya no existe. Esa prohibición ya no existe. Pero cuando EMEC intenta ser candidato a alcalde, existe la prohibición de que solo hondureños por nacimiento. Él presenta recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le hace un test de proporcionalidad al artículo y dice que los estados pueden tener sus propias limitaciones y que la medida es proporcional. Ahora, la ley orgánica y procesal electoral establece que el Tribunal de Justicia Electoral está obligado a practicar control de convencionalidad y control de convencionalidad. Y tendría que practicarle el test al artículo para ver si según las normas convencionales procede o no procede. ¿Y la convención? Ya el tema de la residencia y de la vecindad que habla el abogado Barrio, ya ese es otro tema. Otra cosa es la Constitución, eso lo establece la Constitución, no es cualquier cosa. Lo felicito porque lo establece el programa de hoy, yo soy muy autocrítico. Ha estado impregnado de juridicidad. Unos defendiendo estos argumentos, los tres creyendo que los argumentos que defienden y sustentan es en base a ley. Los felicito por eso. Nadie se ha agredido, nadie se ha agredido. Tenemos respeto. Y les digo, emoción natural de uno de nuestros mejores programas. Está el abogado Mariano Torres, que es el apoderado de Jorge Calix. Brevemente, abogado, vamos con el abogado Calix primero y después con el magistrado del TJE, Mario Morazán, que está en contacto con Frente a Frente. Primero, el abogado Mariano Torres. Sí, muy buenos días al inmenso auditorio de este Frente a Frente de Canal 5, a sus invitados, a los tres abogados que están presentes en este distinguido foro. Quiero expresar que en primer lugar nosotros nos hemos sometido desde un inicio de las acciones procesales electorales por parte del abogado Jorge Calix, nos hemos sometido al imperio de la ley. Nosotros recibimos la primera comunicación, la primera actuación procesal que se recibió y que yo fui notificado fue el día 7 de octubre. O sea, que ya el expediente tenía movimiento procesal desde el día 7 de octubre y la medida cautelar fue emitida en fecha 9 de octubre. Todas las acciones procesales que hemos hecho desde un inicio y en vista de que se presentaba una inmediatez para resolver el asunto puesto en conocimiento
del Tribunal de Justicia Electoral. Yo acudí el día 8 de octubre frente al Tribunal de Justicia Electoral y amparándome en los artículos 350, 351 y 352 del Código Procesal Civil, que es una norma supletoria para estos actos dentro de la Ley Procesal Electoral de Honduras, para que de evitar el daño irreparable que se le podía causar a la inscripción del abogado Jorge Cálix, se emitiera una medida cautelar. Esa medida cautelar tenía desde un inicio, en mi primer escrito, la intención de evitar de que el daño que se le podía causar al abogado Jorge Cálix, mandando a la impresión de las papeletas electorales por el departamento de Olancho, lo podía dejar en indefensión. Entonces, esta es una medida de defensa, es una medida legal, es una medida cautelar que está protegida y tutelada en las leyes de Honduras. Entonces, todas nuestras actuaciones, quiero hacer prevalecer ese principio, que el abogado Jorge Cálix se ha sometido al imperio de la ley. Ok, gracias, abogado Mariano Torres. Magistrado Mario Morazán, no tengo por qué decírselo, explicárselo, advertirlo, sugerírselo. Esto es libertad de expresión. Esto es libertad de expresión. Por lo tanto, todos los panelistas se merecen respeto y no estoy prejuzgando que él los va a atacar, simplemente esto es libertad de expresión para enriquecer un tema institucional de un Estado que fracasa y fracasa porque cada 4 años por intereses perversos, sectarios políticos, cada 4 años desde hace tiempo, corrompemos nuestros procesos electorales. Y eso es lo que a mí me desanima. Pero aún desanimado no pierdo la esperanza en el país. Magistrado Mario Morazán, adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a todos sus panelistas, sí, a los cuales conozco y les tengo alto respeto, al igual que al abogado Mariano Torres, con quien en el marco de las elecciones primarias realizamos bastantes actividad jurisdiccional. Mire, quiero yo precisar de que estoy de acuerdo con muchas de las valoraciones jurídicas que se han hecho por parte de los panelistas, pero creo que se está soslayando que el inicio del vicio relacionado con la sesión del 9 de octubre en particular es que se basa en un acto de colusión, es decir, corrupción, ya que se me convocó a una sesión para conocer medidas cautelares en relación a las cuales el Tribunal de Justicia Electoral aún no había recibido esas solicitudes. Como leyó en la denuncia el abogado Barrios, efectivamente, cuando recibimos la documentación soporte que no vino con la agenda, que es una anomalía, nos dimos cuenta que no se acompañó originalmente porque esas solicitudes ingresaron posteriormente. Es decir, que personal a lo interno del tribunal y en particular de presidencia, en colusión con quienes iban a presentar esas solicitudes, desde antes de que se presentaran, estaban organizando todo el panorama para que en una cuestión de horas, sin respetar las 24 horas que se tienen que hacer con antelación a una sesión, se preparó para que se realizara con una urgencia inusitada. Yo no le puedo explicar cuál es la razón de esta urgencia que hubo para conocer ese caso el jueves, cuando yo lo único que pedía es que esperáramos que ese mismo jueves llegara el expediente, porque así iba a ser y así fue, y que el viernes conociéramos. En virtud de eso, y no es por un capricho, sino que por un mandato de la ley, del artículo 27 de la ley orgánica, es que yo me veo obligado a denunciar el prevaricato judicial, la usurpación de funciones y el tráfico de influencias que se dio en el marco de este caso. Vea, también hay que tener en cuenta dos cosas, que el quórum no solamente es para iniciar una sesión, el quórum, según el artículo 33, es para tomar decisiones y según el artículo 35, para sesionar válidamente. Es decir,
que la sesión del 9 de octubre no es una sesión válida, las decisiones que ahí se tomaron no tienen ningún valor, tanto es así que no existe acta de esa sesión. Lo que hay es un acta que le pidieron al secretario de lo que había sucedido, pero a diferencia de todas las demás sesiones jurisdiccionales que hemos tenido, hay una acta firmada por el secretario y firmada por los magistrados. En este caso no existe acta. Lo que existe son unas resoluciones sin valor alguno que adoptaron en forma arbitraria únicamente 2 magistrados. Ok. Gracias, abogado. ¿Me ha aceptado la invitación para ¿qué día es mañana? Jueves. Mario Morazán, pero solo me dice. Mario. Sí, con mucho gusto, licenciado Renato. Pero no solo, que vengan los otros 2 magistrados. Y eso será rendición de cuentas. Eso es rendición de cuentas. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, tengo que decirle algo, Renato. ¿Renato? Sí. Mire, creo que la abogada Miriam Barahona no podrá estar porque ella ha abandonado su cargo desde el pasado viernes. Okay. Es decir, que desde el 10 de octubre hasta la fecha de hoy, ella no ha estado en su cargo porque está fuera del país. Pero que se conecte. Es esa la razón en virtud de la cual las decisiones jurisdiccionales del tribunal están paralizadas en este momento. Pero que se conecte donde quiera que esté. Si está en la Tierra del Fuego quemándose Miriam Barahona, que se conecte. Porque es rendición de cuentas en nuestra democracia. Así es. ¿Ok? Renato, un poco salvando el tema, yo creo que la magistrada Barahona tiene unos asuntos médicos urgentes que atender, creo que todos en el Tribunal de Justicia Electoral lo saben, creo que decir que está desaparecida así solo por decirlo, cuando todos dentro del tribunal conocen sus asuntos médicos, me parece que no es tan pertinente. Y además, si un magistrado no está presente en las sesiones del tribunal o no está a disposición del tribunal, ya la ley establece que puede integrar un suplente. Correcto. Entonces, si no está Barahona, que venga Flores. Sí. Ya aceptó el reto, el reto Morazán. Que venga Flores entonces. Totalmente de acuerdo. Y que supere esos problemas de salud. No sé si son físicos, emocionales, lo que sea, no importa. Solo ella sabe su enfermedad. Y en las cosas privadas mías yo no me meto. No me meto. Muchas gracias, que tenga buen día. Ok. Pero mañana, magistrado Flores, venga. Magistrado Barahona, sí puede usted superar sus problemas de salud y conectarse, aunque esté allá en el Ártico, venga. O conéctese. Y lo que dice Morazán, ¿tiene razón o no? ¿Con relación a? Lo que dijo. Bueno, yo lo que tengo son los documentos, Renato. Sí. Yo lo que tengo es una certificación del fedatario público del Tribunal de Justicia Electoral, que es el secretario general, que dice que él fue convocado, que él estaba presente en el pleno jurisdiccional. Lo que tenemos es la convocatoria, la agenda a tratar. Y mire, ¿y sabe qué le sugeriría yo al Tribunal de Justicia Electoral, Renato? Todas las sesiones del Tribunal de Justicia Electoral son grabadas. Sí. Todas se graban. Yo si fuese Tribunal de Justicia Electoral, si fuese magistrada presidente, magistrada propietaria o fuese pleno, yo hubiera sacado la grabación a la luz. Ok, pausa comercial. Qué buen programa, ilustrativo. Usted tome la decisión. Gracias, abogada Karen Guandique. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Renato. He tratado de hacer el análisis jurídico como la profesional que soy. No sin antes recordarle y abusando de su confianza que soy candidata a diputada, que voy en la casilla 10, que son necesarias caras nuevas en el Congreso Nacional, con este Congreso que hemos tenido el más improductivo de la historia, salvando al congresista aquí presente. Creo que son necesarias caras nuevas. Recuerden votar este 30 de noviembre por Karen Guandique en la casilla número 10. Hoy algunos lo han acusado de que interpreta sus leyes a su manera. Pero mire, esto es política, esto es expresión popular. A mí esto no me molesta. Yo soy un funcionario expuesto y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, licenciado, gracias, muchas gracias. Éxito, Dios le bendiga.